Ya, señores, vamos a intentar hacer esta clase más corta. Siempre digo lo mismo, pero vamos a intentar. Ya, señores, miren, acá tengo su prueba. Ya, esta fue la prueba, ¿verdad? Verdadero y falso. Eran 60 preguntas, ¿no es cierto? Nota máxima 7. Hubo solamente un 7 hasta ahora, ya, sin décimas. 7 verdadero, auténtico, de real. Solamente un 7, ya una compañía con un 7. El curso que ha tenido menos 7, de hecho. La nota mínima es un 1, la nota de aprobación un 4,6. Alcancé a realizar una prueba de que una compañía tenía un 4,6, por lo tanto se raja. Pasa, salva, ¿ya? Así que, bien ahí. Puntaje máximo de 60 puntos, obviamente, había que justificar las malas. Pese a todo lo que le repetí, una compañera igual no justificó las malas. Entonces, la primera pregunta decía, vamos a agrandar esto para que no quede tan piticido. La primera pregunta es, ¿el corredor de propiedades es una persona que ayuda exclusivamente al propietario para vender su inmueble, siempre considerando el mayor precio posible? Dentro de las primeras unidades habíamos dicho que el corredor de propiedades era un mediador, por lo tanto, no tenía que tomar partido hacia una de las partes. Era importante esto también para consolidar la confianza entre ellas. Entonces, el corredor de propiedades es un mediador entre ambas partes y tiene que apuntar siempre a ser imparcial para ambas. Tampoco necesariamente debe apuntar al mayor precio posible, ya que estaría perjudicando al promitente comprador. Ya les quería sacar más plata en el fondo. Por lo tanto, era falsa. 2. Es un negocio rentable, ya que se obtienen grandes ganancias por concepto de comisión, que requiere poca inversión y existe una maximización del tiempo. 3 factores relevantes al momento de querer dedicarse a esto, entonces, por lo tanto, era verdadero. 3. En el marco de la ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos, en el caso de inmuebles destinados a la habitación con plazo fijo superior a un año, en ella, conforme al Profe, artículo quinto, pro- ¿sí? profe, disculpe antes que siga. Lo que pasa es que escuché 60 preguntas. Usted dijo, o estoy mal, Está dijo que la mal. prueba tenía... Usted lo dijo 60 preguntas, me asusté, porque eran 30 y algo. Son 30 preguntas, Ah, 60 puntos. 60, me equivoqué, escuché 60, Ujú. disculpe. Entonces, continuamos en el marco de la ley número 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos, en el caso de inmuebles destinados a la habitación con plazos fijos superior a un año. En ella, conforme al artículo quinto, el arrendatario siempre podrá subarrendar, salvo cláusula expresa que lo prohíba. Verdadero. Ya, por lo tanto, aquí cobra relevancia incorporar siempre al contrato una cláusula de prohibición de subarrendar. ¿Ya? Cosa que hay que fijarse también en el contrato y cosas que también vamos a ver hoy. Ya hoy día vamos a analizar entonces el contrato de arrendamiento. 4. Inmuebles por naturaleza. Son las cosas que pueden trasladarse de un lugar a otro sin que se altere su sustancia. Por su esencia, estas cosas son móviles. Por ejemplo, los terrenos. Falso, porque los inmuebles por naturaleza no pueden trasladarse de un lugar a otro sin que se altere su sustancia. Ya, por lo tanto, estas cosas no son móviles, son inmóviles. 5. El dominio propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de usar, gozar y disponer de este. Verdadero, eso es el dominio, poder directo e inmediato, y menciona usar, gozar y disponer del objeto o del bien inmueble. 6. La regla general es que el propietario de una cosa es también propietario de todo aquello que la cosa produzca, con o sin su intervención. Verdadero, esa es la regla general. Esa es la regla general. Séptimo, el derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa sin cargo de conservar su forma y sustancia, ni de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible, o sin cargo de devolver igual cantidad y calidad al mismo género, ni de pagar su valor si la cosa es fungible. Falso, porque una de las cosas que tiene el usufructo como esencia, parte de su esencia, es que se tiene que restituir o devolver, ¿verdad? En el caso de los inmuebles, se debe devolver el inmueble cumplido un plazo o una condición, ¿ya? Por lo tanto, sí debe restituirse y esta es falsa.
8. Si aún estoy pagando mi departamento, no puedo venderlo ya que la ley no lo permite. Falso, esto es falso ya que sí puedo vender el inmueble. Incluso esta situación es muy frecuente en nuestro país. 9. El contrato de corretaje nos permite formalizar nuestra participación en las transacciones junto con la orden de visita. Funciona como un método de resguardo para nosotros los corredores. ¿Bien? Esto es verdadero. El contrato de corretaje nos permite formalizar entonces el primer acercamiento que nosotros tenemos con el cliente. Y con la orden de visita logramos entonces amarrar ahí ambos nudos. 10. La ley 19.099 del año 2015 regula específicamente la labor de corretaje de propiedades, estableciendo procedimientos especiales para facilitar el desarrollo de esta actividad. Esto es falso, ¿ya? Ya que la actividad de corredor de propiedades hasta el momento no cuenta con una legislación especial aplicable ni menos procesos puntuales que faciliten su desarrollo. ¿Ya? Entonces, tal debe una normativa específica sobre el caso. 11. La ley de arrendamiento que rige para bienes raíces urbanos, 18.101, incluye también a los predios superiores a 1 hectárea y que sean destinados o usados para actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Este es falso, ya que la ley 18.101 se aplica a los arrendamientos de viviendas situadas fuera del radio urbano, aunque incluyan terrenos, siempre que la superficie no exceda a 1 hectárea. Entonces, todo esto estaría fuera de esta ley, ¿ya? Como lo dice también, lo vimos en la clase pasada. 12. La promesa de compraventa es un contrato consensual que puede ser por escritura privada o escritura pública. Para su perfeccionamiento no es necesario un plazo ni tampoco una condición. Esto es muy falso. ¿Por qué? Porque es un contrato solemne en primer lugar, ¿ya? Es un contrato solemne donde la ley te pide cumplir con ciertos requisitos para que tenga validez o para que nazca la vida este contrato. Y es necesario un plazo y condición. Los requisitos de este precontrato son 4 y están establecidos en el artículo 1554. Entonces, esto lo vimos también puntualmente en el PowerPoint y era falso. 13. El gravamen es una carga o obligación que se aplica a un inmueble. Estas pueden ser hipotecas, servidumbre, usufructo, etc. Incluso los reglamentos de copropiedad que habrían acá. Esto es verdadero. El gravamen es una carga o una obligación que se aplicaría a un inmueble. 14. Entre los fenómenos naturales que pueden afectar a una construcción, podemos considerar a los fenómenos geológicos, tales como la mala construcción en techumbres y pilares. Entonces aquí la trampa estaba en geológicos, ¿verdad? Porque al mencionar fenómenos geológicos, se entienden movimientos tales como temblores, terremotos o por acción volcánica, y no temas de construcción o mala construcción como techumbres y pilares. Por lo tanto, era falsa. 15. En el caso de presentarse grietas, debemos tener en cuenta la magnitud de la misma. Una grieta menor a 2 milímetros no es peligrosa ni aún siendo generalizada. Una grieta inferior a 2 milímetros, si bien podría resultar no peligrosa, si esta es generalizada, sí podría resultar en riesgo para los habitantes del inmueble. ¿Ya? Entonces lo vimos también en el repaso, le dice hincapié ahí. 16. La venta científica con base científica recoge una serie de técnicas de venta basadas en la neurociencia, la psicología social y la economía conductual que se pueden personalizar según el tipo de venta. Este era verdadero, era básicamente el concepto de venta científica. 17. El método Sandler, inventado en 1986 por Macaulay Carson Culkin, se adapta muy bien a pequeñas y medianas empresas que le pueden dedicar mucho tiempo a sus prospectos para evaluar si pueden trabajar juntos y cómo hacerlo. ¿Ya? El método Sandler fue creado por un científico que tenía el mismo apellido, Sandler. Ya Macaulay Culkin es el actor de Mi Pobre Angelito. Así que hay varios, se equivocan. Era un regalo, pensé que todavía iban a tener bueno. 18. En el caso de la venta de los bienes inmuebles, la ley no exige que deba efectuarse por escritura pública. Michael. Profe, disculpen esa pregunta que acaba de pasar de Macaulay Culkin del método Sander. Bueno, si bien el nombre no concuerda, pero
en cierto modo, se pudo haber expresado la falsedad, no tanto diciendo que no era el autor esa persona, sino que apuntaba a un régimen de estrechez entre las partes, de confianza extrema, Sí, y sí, no lo que indicaba ahí. sí, igual consideré buena, si me ponían falsa y me argumentaban con otro concepto del método Sandler, igual las consideré buenas, ¿ya? Ah, perfecto, ya. Gracias. De nada. 18. En el caso de la venta de los bienes inmuebles, la ley no exige que debe efectuarse por escritura pública. Esto es falso. Y hay que se equivocó con esto, la verdad es que lo repetimos hartas veces. Uno de los requisitos más importantes es si debe efectuarse por escritura pública. Debe efectuarse entonces la compraventa de inmuebles por escritura pública según el artículo 1801. ¿Mm? La venta de los bienes raíces, según vicecensos, deben ser entonces por escritura pública y su posterior inscripción en el conservador de bienes raíces correspondiente. 19. El vendedor está obligado a pagar el precio convenido y el comprador a entregar el inmueble. Sería al revés, ya que había un problema en la redacción. Sería al revés, porque el comprador deberá pagar el precio convenido y el vendedor a entregar el inmueble. ¿No? Entonces, estaba al revés lo que tenía que hacer cada uno, era un error de redacción. Bueno, no error, estaba puesto de esa forma para exigir. 20. El desahucio es el acto jurídico unilateral en virtud del cual un contratante manifiesta anticipadamente al otro contratante su intención de poner término al contrato de forma anticipada. ¿Verdadero? Este era uno de los conceptos de desahucio. ¿Ya? Término anticipado entonces del contrato de arriendo. Verdadera la 20. 21. Cuando una persona compra un inmueble con crédito hipotecario, no es necesario la tasación, ya que el precio lo regula solamente el mercado, es decir, se regula por oferta y demanda. Esto es falso, resulta una etapa fundamental del proceso bancario o la tasación, ya que en base a esta se sabe cuánto la institución financiera le prestará al comprador. Entonces vamos a saber cuánta plata le van a pasar. Entonces tienen que ver el proceso de tasación como parte también del proceso bancario, del crédito hipotecario. 22. Las facultades del dominio son uso, goce y descomposición. Esta era falta, era uso, goce y disposición. Incluso lo podrían extraer de una de las preguntas que estaba más arriba. 23. El uso consiste en que el propietario tiene el derecho a servirse de la cosa para sus intereses y de acuerdo con la función social del derecho, siempre y cuando esas conductas no violen preceptos legales ya establecidos o causen lesiones a los derechos de otros propietarios. Esto era verdadero también. 24. Puede ser que el incumplimiento de la promesa de compraventa se presente por motivos justificados. Esto sería que se incumplan por fuerza mayor. Aquí tenía entonces que leer con calma e ir descartando, porque, por ejemplo, que el comprador no obtenga el crédito hipotecario, ya, ok, estamos bien por ahí. Que el comprador o vendedor se enferme y esto lo deje incapaz de realizar la venta o compra, ya, ok. Que el comprador gaste el dinero del pie en un negocio rentable, ya, esto entonces no sería un incumplimiento justificado, entre comillas. Aquí quedaría fuera entonces esto. Y aplicaría multa. 25. Un derecho real es un poder jurídico que ejerce una persona sobre otra persona. Esto es falso. Un derecho real es el que tiene una persona sobre una determinada cosa. Entonces, lo que estábamos viendo acá es un derecho personal, por lo tanto era falso. 26. El cliente otorga el encargo a varios corredores de propiedades, entendiéndose que cada uno de ellos podrá ejecutar la gestión inmobiliaria de manera paralela e independiente. El concepto anterior hace alusión a un contrato de corretaje con exclusividad. El concepto no calza, ya que el concepto es sin exclusividad. ¿Ya? Sería sin exclusividad. Por lo tanto, era falso. 27. Por regla general, el arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas,
que el arrendatario hiciere en la cosa arrendada. Esto era verdadero. Por regla general, el arrendador, es decir, el dueño, está obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas, las indispensables, como era el techo, ¿verdad? Lo más necesario y básico para evitar, esas deberían, por regla general, retribuirse al arrendatario. ¿Mm? Hubo gente que me puso falso y puso el concepto de mejora locativa. Eso está mal, ya era verdadero. 28. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 del Código Civil, son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. El concepto anterior corresponde a la definición de persona jurídica. Esto es falso porque es persona natural. ¿Ya? Habíamos dicho que las personas jurídicas era una ficción legal. 29. Las multas establecidas en una promesa de compraventa están fijadas en la ley, no pudiendo las partes decidir el valor en base a los principios de la autonomía de la voluntad. Esto es falso, ya que el valor de las multas es totalmente determinable por las partes. No existe normativa en concreto al respecto. Por lo tanto, se pueden poner multas grandes, multas pequeñas, de porcentajes del pie, del porcentaje total de la venta del inmueble. ¿Ya? Entonces está totalmente permitido. 30. Sí, Michael, dígame. Profe, respecto a esa última que dice de la multa, no hay un resquicio ahí de que haya señalado algo legal, así de que existen ciertas pautas mínimas o máximas, o es que todo va a estar regulado por las partes. No, No sé si se básicamente, entiende. sí, básicamente está regulado por las partes. Ellas pueden decidir según lo que vimos en clase. Ya incluso pueden poner un Ya. monto cerrado, 5 millones, 10 millones. 30. Cuando la tasación resulta menor a lo estimado, lo primero que deberíamos hacer es exigir al banco otra valoración del inmueble, puesto que los bancos trabajan con varias empresas tasadoras. Como segundo paso, conviene pedirle al vendedor que reduzca el precio de la vivienda, a menudo puede utilizar el valor de tasación más bajo para negociar una reducción en el precio de venta de la vivienda. La tasación es evidencia sólida de que el precio estaba por encima del valor de mercado de la casa. Como última opción, si el comprador está muy interesado, tendría que dar un pie más alto para cubrir la diferencia entre el porcentaje que le prestará el banco y lo que le cobrará el dueño. Hasta el momento siento que todas han tenido buenas. Entonces la 30 es verdadera. Hasta aquí, ¿alguna duda? Fácil, difícil, me faltó tiempo, se enredaron en leceras, ahora que la revisan con calma dicen, chuta, me equivoqué en esa cuestión, fácil. ¿Mm? Uf. ¿Comentarios al respecto? Sí, en algunas, no sé, en algunas nos caímos por no leer detenidamente, nos pusimos un poquito nerviosos, al menos yo hablo de mí. Ajá. Ya, entonces Sí, fue yo igual. como... Fue errores de lectura más que nada, entonces. Sí, ¿Mm? sí, Iba a bien mí me hasta la pasó lo 24 mismo. más o menos. Ujú. De ahí que hay Eh, comentarios. ¿Alguien pidió ayuda respecto al computador? Hijos, nietos, millennials. ¿Alguien tuvo que no, pedir ayuda, no? Para enviar el correo. no, eso no no. me... No le complico. No, yo en el uso, o sea, sé las dos malas que tuve, no sé si son dos o tres, O 4. no, o cuatro, no sé. Chuta, yo pensé que eran tres, porque lo tengo claro al leerla ahora con usted y haberla leído el fin de semana, que la leía y me di cuenta del uso, el goce y disposición, que usted la preguntó dos veces de diferentes formas, me equivoqué en una vez, claro, disponer es igual que disposición, Claro, y yo lo leí por leerlo rápido, porque después y me lo corregí sola el fin de semana. Disponer es lo mismo que disposición. Ahí esa la tenía. Y después hubo una segunda pregunta igual, y yo vi que era verdadera porque era uso, goce y disposición, y yo la puse verdadera. Y en la otra, que lo reconozco, que habiendo hecho otros cursos de venta, es de la venta científica. Yo me tiré por las emociones, por la venta
por otro tipo de venta y de verdad no leí bien y dije, ¿qué me está pasando si la venta científica está evaluada? Así que esas las tengo claras. No sé, usted me dice que tengo 4 más, no sé, creo No, que no me acuerdo la verdad de las pero que yo revisar. creo que son 3. Yo me equivoqué en 3 y sé ahora leerla con usted. Son las mismas 3 que percibí el fin de Que semana. pareció el fin de semana. Por nervios, fue por nervios, me bloqueé, Ujú. todo ya, lo reconozco. Pucha, Gracias. pero te fue regio. Eso es súper bueno. No sé cuántas, Juan, no, yo creo que Juan, son 3, no, no Juan que sé. levantó la manito por ahí. ¿Sí? ¿Cuántas? Sí, profe. Yo tuve que pedir ayuda con el tema del correo porque ¿Ya? así, el formato que lo mandó usted a Word, en el teléfono no me dejaba enviarlo a través de correo, Ujú. así que le Ah, pedí claro, ayuda. claro, tiene razón. Yo revisé su Sí. prueba y yo decía, ¿quién es esta compañera? ¿Quién es esta compañera? Porque la No, mandó era, del correo sí, de Milenka. de Milenka, exactamente. Sí, igual reconozco que me equivoqué en varias. A lo Ya, mejor sí. aló. Sí, te escucho, Juan. Sí, es que me equivoqué en varias porque igual Ujú. no tomé atención en ciertas clases, sí me conecté, pero por cosa de tiempo más no estudié bien. Progress. Ajá. Claro, la clase clave igual fue el repaso de la prueba. Ahí dijimos hartos Sí. indicios de preguntas que Sí, podían decir. sí, igual. Ahí tomé harto apunte, pero por lo que vimos ahora, o sea, no fue mucho. Gracias, Juan. Jimena Silva. Dale. Sí, yo creo que también muchas se pusieron, nos pusimos nerviosas, más que por la materia, era por la absoluta y nula capacidad tecnológica, Sí, Claro. sí. porque ese es el estábamos tema. muchas así como que, oye, ¿qué pusiste? No me puedo conectar, oye, ¿qué pusiste aquí? Se me borra, A mí sí me corrían las con palabras. una tablet, se me corre el cursor, como miércoles. Al final a mi hijo lo llamaba cada rato y al final ya fue a punta de garabato. Yo dije, apúrate, apura, que voy contra la hora, contra la hora. Y ya sabía que al final terminé pensando, yo dije, lo único que me está faltando es que venga un apagón. Ya, Sí, más que un apagón. me han tocado pruebas igual de que se ha cortado la luz a los compañeros y bueno, ya igual se entiende, o sea, de hecho, una vez eran las 10 y me llaman por teléfono y me llama una persona llorando y me dice, lo perdí todo, lo perdí todo. Y yo dije, concha, ¿qué onda? Me llamó una persona a las 10 de la noche y me dice, lo perdí todo, llorando. Y dije, Cresta, ¿le pasó algo a mi polola o a alguien de la familia? Y era una señora que se le había borrado las respuestas del Word. ¿Ya? Eso era lo que había pasado. Yo quedé ahí todo espiritual, tembloroso. Lo perdí todo, me gritó la señora por teléfono. Ya, igual, obviamente, después le tomé la prueba verbal y la verdad es que le fue bastante bien después. Ya era como un temor a la tecnología, más que nada. A mí también se me perdió en un momento el cuestionario y lo Ujú, tenía respondido a la mitad. ujú. Y se me perdió y entré en pánico y mi hijo me decía, cálmate, y él me lo encontró porque a mí se me perdió en el espacio sideral, nunca lo podía, movía cosas y, no sabía, Ujú. y entre más trataba de arreglar la mala embarrada. En ciberespacio. Bueno, Marta, ¿para qué le vamos a preguntar? Porque mandó como 3 pruebas diferentes, Marta. Jimena, la otra Jimena, que levantó la manito. Yo la levanté también. ¿Sí? Ya, ¿quién Sí, primero? es lo mismo. Yo Ya, la Erika, dale. encontré un poco difícil, un poquito, pero buena la prueba. Porque nos hizo pensar harto y bueno, eso es bueno. Que pensemos y digamos, contestemos en la medida que nosotros pensamos que es verdadero Ujú, o falso. así Bastante es. buena, nos va a dar los resultados. Bueno, Mañana me comprometo a tener sus notas listas. ¿Ya? ya, qué bueno. Jimena, ahora sí. Profe, ah, Michael, dígame. no, le iba a preguntar, las personas que dijo que habían 2 o 3 personas que no habían justificado, Ujú. ¿qué pasó con esa persona? O sea, dice, hoy día justifican que Uy, le escuché cortado, Michael. a ver, Michael, te voy a decir no, le siempre pregunto que yo que sí. te escucho como cortado. Creo que tienes problemas de internet. Pero bueno, esas personas que no se pronuncian de aquí a mañana, básicamente reprueban, pero a veces también hay gente que Daniel les da la posibilidad que paguen la matrícula después, no la pagan y quedan fuera del curso, la verdad. Entonces, tampoco es que hayan, ¿verdad? Ahí.
aparte la prueba está programada de las primeras clases, entonces ya no puedo andar persiguiendo a la gente para que dé la prueba, en el Sí. fondo. Ujú. Ya, ¿alguien más por ahí? Sí, Jimena, hable nomás. Activa el micrófono. A ver, déjame ver si te puedo activar los de acá. No, no hay caso. Creo que Jimena no. Ahí sí. ¿Ahí? Ahí sí que sí. ¿Ahí sí? Ajá, ahí sí. Ah, ya, mira, sí, lo que pasa es que la respuesta de la pregunta 29 Ujú. aparece como falsa, pero la verdad es que yo dentro de todo lo que estuve leyendo, dice que aproximadamente se considera una multa que no puede superar el 20% Entre el 10 y el del 20. acumulado. Entonces, la verdad es que yo la puse verdadera por eso, porque a pesar de que no tenemos una ley que rige, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el corretaje, respecto a estas multas sí está establecido el porcentaje de la multa. Sí. Es decir, no se puede poner una multa de 50%, sino que un máximo, de hecho, da un rango Ujú. que es entre el 10 y el 20%. Entonces, eso está Sí. estipulado. Sí, de un Por lo 20. tanto, la respuesta debiera ser verdadera. Estipulado dónde, perdón. Mira, no tengo aquí el apunte, pero te lo puedo mandar. Pero Sí, sí sale. ¿es un apunte o es como algo, una normativa de algo? Mira, es una normativa que parece, pero lamentablemente en este minuto no la tengo y te la puedo mandar por correo. Claro. Pero justamente me llamó la atención porque, de acuerdo a lo que hemos estudiado, no hay normativa, digamos, no hay ley que rija para el tipo de para el corretaje, en el fondo. Ujú. Pero Sí, respecto a las multas, sí dice que hay un rango que Sí, no puede superar el 20%. entre el 10 y el 20. ¿Cierto? yo puse Entre lo el mismo. 10 y el 20. Entonces, en base a eso, la respuesta de la pregunta número 29 debiera ser verdadera. Ahora da lo mismo, te fijas, pero es más que todo por aclarar un poco lo que es real. Claro, me lo manda y le resto los 2 puntos a las otras personas. No. Bueno, si la encuentra, si la encuentra, me la manda No, ya. sí, mira, si en el fondo da lo mismo que lo resto, no, si es más que nada para tener la claridad de lo que es. Entonces, sí, te lo voy a enviar por correo. Ujú. Ok. ¿Alguien más ¿Ya? por ahí? Bueno. ¿Joaquín? Sí, claro, buenas tardes, Diego. Mira, sabes que la respuesta esa que el arrendador se le obliga a correr con los gastos de los daños no locatarios, y yo respondí que no, que era falso porque tenía que responder por los daños que eran locatarios. Pero la verdad es que quedé así, con lo que tú dijiste, quedé como con dudas. Me gustaría aclarar bien esa parte. ¿De Porque para la mí, mejoras los locativas, daños me dice Joaquín? ¿O no? locativas, claro, no locativas son las que no están en la casa, pues, las que no están no son locales, ¿no? Pero mira, Pero se supone No. que los daños que mira, existen en la la pregunta era la siguiente. Por regla general, el arrendador, es decir, el dueño normalmente, entre comillas, porque puede ser un representante de este también, es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables, no leí mal, ya. locativas. No hay el Entonces, arrendador por arrendatario, no, ahí me equivoqué. ujú. Claro, decía las indispensables, no las locativas. Se hubiera dicho las reparaciones locativas, claro, ahí hubiera estado lo correcto, pero se refiere a indispensables, por ejemplo, si le falta un pedazo de techo y se llueve, ¿verdad? O tiene un Claro. problema de gafitería mayor, alguna tubería interna al respecto, No, claramente ya que ahí estoy no donde me podría. equivoqué, me equivoqué en el arrendador con arrendatario. Ujú. Ahí me Claro, equivoqué. claro, de hecho también por eso les recalqué, porque cuando uno lee los contratos o lee este tipo de cosas, la gente no tiene interiorizado cuál es el arrendador y el arrendatario, por eso yo les dije, sé que esto es Puede súper confundir. fácil, claro, se puede confundir porque uno no tiene el hábito normal de utilizar los términos de esa forma. ¿Ya, alguien más por ahí? Al final con 4 malas se aprueba, ¿no? ¿Cómo? Con 4 malas, ¿cuánto es el porcentaje más o menos? Que es lo que yo creo que tengo malas, 4, yo creo. Obvio que con 4 malas, pero además, pues, ¿verdad? Es que ya no, es que no sé, ya el porcentaje era el 60, ya Ah, me puse nerviosa.
Mejor pregunta, ¿con cuántas llegamos al 4? ¿Con cuánta Eso. cantidad de puntos? ¿Con cuántas Sí, era? porque Creo ahí que es eran, más fácil. Creo sí, 60, que... no sé cuántas preguntas. Eso cuatro- debería haber preguntado, tiene razón. Son 60 preguntas y se supone que al Son 60% 30. de Son 30. exigencia. No, perdón, estoy hablando de la exigencia. 60% exigencia y son 60 puntos. No. Ahí deberíamos que sacar un poco la estadística de qué nota tendremos. Ujú. Mm. Bueno, mañana van a tener sus notas para que las revisen bien, ¿ya? Ya, señores, vamos entonces a continuar con la materia correspondiente, ya que nos quedan algunos días al respecto. ¿Qué habíamos quedado en el contrato de arriendo. ¿Ya? Ahora, lo bueno es que todos me mandaron la prueba en Word. Nadie me mandó fotos, en ocasiones me mandan fotos de una hoja de cuaderno, cosas por el estilo. Así que, bien ahí, tampoco tuve problemas con el horario. No hubieron pruebas Entonces, punto, pues, desfasadas. profe, un punto, porque nos portamos bien. Apruebo la moción. Señores, Punto por estar perfecta las pruebas. ustedes son mayores que yo. ¿Saben cómo funciona la vida? Así no funciona, ¿verdad? Un punto por asistencia. De hecho, yo no paso mucho asistencia, no lo tomo mucho en consideración. Porque claro, como es un curso online, no saco nada con tomar asistencia si en verdad puede estar ahí conectado, pero no sé si está ahí, pues entonces, en cierta forma, soy bastante flexible con eso. Aparte también entiendo que a veces están en la casa y tienen que hacer otras cosas, no sé, ayudar al niño a hacer tareas, están como conectados a media, entonces por eso flexibilizo harto la asistencia. Antiguamente eran súper estrictos también con eso. Ya, señores, esto es el contrato de arriendo o arrendamiento. La última parte que nos había tocado pasar, ¿verdad? Porque ya habíamos analizado la materia como tal, entonces tenemos que aterrizarla. En Santiago de Chile, de julio del 2020, comparecen por una parte el arrendador. Don, chileno, casado, ingeniero, se individualiza entonces al arrendador. El arrendatario, de nuevo, se individualiza. Primero, en este acto y por el presente instrumento, el arrendador entrega el arrendamiento al arrendatario, quien acepta y recibe el inmueble ubicado en, entonces se individualiza el inmueble, Comuna de Santiago Centro. Bueno, la Comuna de Santiago Centro no existe, pues la Comuna de Santiago netamente. Ciudad de Santiago, región metropolitana, en los términos y condiciones que a continuación se señalan. Segundo, la propiedad arrendada será destinada exclusivamente a uso, bueno, aquí tienen que poner habitacional, comercial, ¿verdad? Es un poco para limitar el uso de la casa. Que no te pongan un mini market cuando la arrendaste para habitar, ¿no? No pudiendo este destino ser modificado por el arrendatario sin autorización previa y otorgada por escrito por el arrendador. Tercero, el presente contrato será considerado como de plazo fijo para todos sus efectos legales, comenzando a regir. Como se mencionó en una de las clases, también siempre apuntan a hacer los contratos a un año, no más que eso. La renta de arrendamiento será reajustada al término del primer semestre en relación al índice de precios consumidor, que sería el IPC. Siempre y cuando sea esta positiva, la renta mensual de arrendamiento será de, entonces está el monto. Que el arrendatario deberá pagar por el periodo anticipado todos los días 1 de cada mes. Ahí se individualiza el pago. Quinto, la propiedad que por el presente contrato se da en arrendamiento se entrega en buen estado de conservación con todos sus artefactos, instalaciones y accesorios en buen estado de funcionamiento. Todo lo que es conocido y aceptado por el arrendatario, quien se obliga a conservarla y a restituirla en las mismas condiciones, atendiendo o atendido su uso legítimo. Inmediatamente terminado el contrato. Y aquí esto es importante porque si transcurridos 10 días desde esta fecha, no constare reclamo u objeción alguna otorgada por escrito por el arrendatario, este se entenderá haber aprobado íntegramente. Si bien se aprueba el contrato como tal, podrían quedar excluidas o afuera las mejoras necesarias. ¿Ya? Porque las mejoras necesarias no aplicarían necesariamente para
esos 10 días de aprobación del contrato. Pues pasan 20 días, llueve y se te demoró en el techo. Oye, ¿qué onda? Mira, ¿ya? Entonces ahí también no aplicaría en cierta forma. Sexto, a fin de garantizar la conservación de la propiedad y su restitución en el mismo estado en que la recibe, la mantención y conservación. Bueno, aquí básicamente apunta al mes de garantía. La suma de un arriendo de 350. Esta garantía se devolverá de acuerdo a las rentas de arrendamiento vigentes a la fecha en que haya sido desocupada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de restitución de la propiedad arrendada, a satisfacción del arrendador, y previa entrega por parte del arrendatario de los comprobantes de pago de todos los servicios públicos, consumos y gastos comunes que afecten al inmueble. Por lo tanto, tiene 30 días el dueño para verificar todos estos pagos. Y es importante porque estos pagos van desfasados. La luz, el agua van desfasados. Y que se hayan devengado durante la vigencia del contrato. El arrendador queda desde ya facultado para descontar de dicha garantía el valor de los deterioros y perjuicios que se hayan ocasionado en el inmueble. Esta garantía se devolverá solo al suscriptor del presente contrato, ya no a terceras personas. La garantía que recibe el arrendador es de garantía. En ningún caso podrá el arrendatario imputarla o compensarla con alguna renta de arrendamiento futura ni al pago del último mes que permanezca en la propiedad o con gastos que estuvieran obligados. Bueno, básicamente, nunca, que es costumbre en Chile, oye, el mes de garantía, dejémoslo como último mes de arriendo. Nunca hagan eso, ¿ya? Eso no se hace. Séptimo, el arrendatario está obligado a pagar con toda puntualidad y a quien corresponda los consumos de luz, agua, extracción de basura, gastos comunes, pudiendo el arrendador en cualquier oportunidad exigir la presentación de los recibos que acrediten la cancelación de los pagos correspondientes. Ya entonces esta sería una atribución del dueño del inmueble o del arrendador para verificar si estos pagos se van cancelando o liquidando. Entonces aquí hay un error muchas veces de los dueños que no verifican este tipo de cosas. Oye, este tipo me debe un año de gastos comunes. Entonces también hay una negligencia tuya, ya sea como dueño o como corredor de propiedades, en que no corroboraste eso. ¿Cómo pudiste pasar tanto tiempo sin preguntarle, oye, ¿pagado los gastos? O ir al edificio del conserje, oye, ¿habrá pagado este tipo acá el administrador? Entonces tampoco dejarse estar. ¿Sí, Andrea? Profe, ¿y ese sería un motivo para poder desalojar a los arrendatarios si es que en caso no hubiesen pagado los gastos básicos? Sí, ¿por qué? Porque sería un incumplimiento contractual. Gracias. Como bien dice Andrea, sí daría pie porque sería un incumplimiento contractual. Se deja constancia, bueno, no quedarán deudas del servicio básicos. Es decir, también cuando el dueño te entrega la casa, también se tiene que dar pruebas de que está todo saneado. Octavo, el arrendatario, ¿sí, Michael? Disculpe, jefe Elías. Profe, respecto a lo que señaló la compañera, ¿se puede tomar eso como desahucio o se establece una multa? No, O eso bueno, no es no un le han pagado, desahucio. entonces ¿cómo van a cobrar multa? Eso no es un desahucio, ahí se termina el contrato ipso facto. Le puedes pedir la casa de inmediato y si no se quiere ir, tienes que iniciar un juicio de arrendamiento. Ah, porque el desahucio es que una de las partes ponga en forma anticipada término. Ajá. Y no se está dando esto en forma de que, claro, no me están pagando ciertos gastos inherentes al arriendo y yo como propietario la doy de baja, o sea, quiero sacar al No, inquilino, porque hay que ¿no? diferenciar hartas cosas. Primero, el cumplimiento, la caducidad natural del contrato. Ya el contrato es de un año, ya caduca, ¿ya? Al desahucio. Hay que también diferenciar cuando el contrato termina ipso facto, es decir, por incumplimiento, con el desahucio. También son cosas diferentes. Tú te comprometes a pagar la luz, el agua, y bueno, el Ah, ya, monto como tal mes a mes. Entonces no necesitas iniciar un ya, proceso de desahucio para sacar a las personas, porque hay un incumplimiento en este. ¿Ya? perfecto. Octavo, el arrendatario se obliga además a mantener en perfecto estado de conservación y de aseo todas y cada una de las dependencias del inmueble,
reparar o reponer por su cuenta los daños de carácter locativo, está una vez más lo que vimos, que produzcan por cualquier otra causa, entre otros cielos, paredes, vidrios, bueno, aquí se menciona mucho porque siempre hay que ejemplificar, ¿ya? ¿Cuáles, porque de repente tocan clientes que le dan una vuelta, pero este no, porque en verdad es cosa tuya. Entonces lo mejor es ejemplificar lo máximo posible la cláusula y hacerla abundante. Dar aviso de inmediato al arrendador si se produce algún desperfecto que sea de su responsabilidad con el fin de que proceda a su reparación. Por ejemplo, se rompe una tubería interna de la casa, ¿ya? Algo interno, algo que sea de gafitería mayor, tiene que avisar de inmediato. 9, el arrendador no tendrá obligación de efectuar mejoras ni reparaciones de ninguna especie de la propiedad arrendada, solo aquellas de envergadura mayor que pudiera deberse a fallas de la construcción, mismas tales como roturas de cañerías, interiores, filtraciones, inundaciones, efectos de temblores, entre otros. 10, queda prohibido al arrendatario efectuar mejoras, transformaciones o variaciones de cualquier clase o naturaleza en el inmueble arrendado o de sus instalaciones de agua, luz eléctrica, gas, pintura incluso, hay algunos que no ponen esa cláusula, papel mural, etc., sin autorización previa y escrita del arrendador. Por lo tanto, si quieres cambiarle el color a la pieza o al living, tienes que preguntarle al arrendador. Causar molestia a los vecinos realizando conductas impropias o contrarias a las buenas costumbres, la ley o los reglamentos municipales. Por ejemplo, bajo esta cláusula, si el tipo hace un carrete en plena pandemia con 30 personas dentro de la casa, tú podrías terminar el contrato de inmediato. Introducir materiales explosivos, inflamables o mal olor en la propiedad arrendada, no cumplir con el reglamento de copropiedad del edificio. Destinar el inmueble a un objeto distinto al señalado en la cláusula segunda de este contrato. 11, el arrendador no podrá subarrendar en todo o parte del inmueble arrendado. ¿Ya? Entonces ahí está la famosa cláusula de prohibición de subarrendar, ¿ya? Que tiene que estar incorporada, incluso está con mayúscula. No podrá subarrendar, que no se les vaya a pasar esa nunca. 12, el arrendatario se obliga a restituir el inmueble inmediatamente al término de este contrato, entrega que deberá ser mediante la desocupación total de la propiedad, poniéndola a disposición del arrendador, entregándole las llaves y presentando los recibos que acrediten el pago hasta el último día. En caso de que el arrendatario no restituya el inmueble en la fecha de vencimiento original del contrato o alguna de sus prórrogas, seguirá obligado a pagar las rentas mensuales de arrendamiento. 13, si el arrendatario hiciera abandono del inmueble sin restituirlo al propietario, bastará en este caso, para efectos de poner término al contrato y proceder a la restitución de la propiedad arrendada, la sola certificación del abandono por parte del ministro de Fe, según lo dispuesto en el artículo 6. A veces pasa que se arrancan los arrendatarios y por ley tú no puedes llegar y entrar, tiene que ir a ver a alguien como ministro de Fe. Esto está regulado en el artículo 6 de la ley 8101. No, este tipo se fue, ya vamos para la casa nomás. Se puede incluso vulnerar ahí normas legales, no se puede hacer eso. 14, el arrendador tendrá la facultad de disponer el término ipso facto del presente contrato, entre otras, por las siguientes causales. Y aquí está un poco lo que preguntaba Michael. Si el arrendatario no paga la renta mensual dentro de los plazos fijados, se termina el contrato. No me pagaste, hasta aquí nomás llegamos. Si se atrasare por 2 meses consecutivos en el pago de las cuentas por consumo de agua, luz, gas y gastos comunes. Oye, te atrasaste 3 meses, ¿sabes que hasta aquí no me llegamos? No seguí arrendando. Me quedo con tu mes de garantía y chao. 3, si causa deterioros en la propiedad o a sus instalaciones, sea directa o indirectamente, por un mal uso en el fondo del inmueble. 4, si se hacen variaciones o modificaciones en el inmueble, especialmente estructurales o de instalaciones sin previa autorización escrita del arrendador. Oye, sacaste el calefón para afuera. Oye, sabes que me cambiaste, la casa era blanca entera, me la pintaste en morada. Ese tipo de cosas también puede significar término del contrato. Si se cambia el destino del inmueble, ya no es habitacional, te pone ahí un supermercado chiquitito, también se termina.
Si no mantuviera el inmueble en buen estado de conservación y aseo, ha tenido su uso legítimo, también se va. Y pone una pequeña multa. 15º, en el evento de que el arrendador tenga que recurrir a la vía judicial para obtener el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente instrumento. Bueno, básicamente ahí está la representación y el pago de las costas. Estará obligado entonces a pagar las costas judiciales. ¿Sí, Michael? Profe, una consulta que es como común ahora en estos tiempos, producto del coronavirus y la falta de empleo y todo ese tema, que de repente los padres o familiares acojan a otras personas en sus casas, ¿ya? Otro matrimonio, un matrimonio con un niño chico, etcétera, ¿ya? Cuando veo que, claro, en una casa que normalmente habían 4 personas, después ahora hay 9 o 10, pero no han hecho modificación, o sea, no se está cobrando, son familias. ¿Puedo yo, o sea, es perjudicial, se toma como malo, se debe hacer algo o no? Porque hay, ¿cómo se llama? Hay un doble, por ejemplo, gasto de gas, de agua, de luz, y eso se supone que esas cuentas están dentro del, o sea, perdón, bueno, la paga la persona, esas las paga la persona en forma individual, ¿no es cierto? No están dentro del contrato. Depende, hay de repente arriendos que se van con gastos comunes incluidos. Ahora, obviamente, como vimos en una de las clases, hay un inventario donde también se individualizan las personas que van a habitar el inmueble. Ahora, de que si hay un deterioro, sí lo hay, ¿ya? Porque no es lo mismo 4 personas caminando por un piso alfombrado o dando las llaves que 9 personas caminando por un piso alfombrado y usando las llaves. Se gastan, ¿verdad? Pues el uso natural de las cosas se va gastando. Por lo tanto, sí importa cuántos individuos hayan dentro del inmueble, ¿ya? Eso sí importa y hay que tenerlo muy, muy claro. Pero disculpe, ¿y qué se hace en ese caso? O sea, si la persona dice, me pone sí, pero es que ahora mi hijo quedó sin trabajo, qué sé yo, Ahora, y qué voy a hacer, lo no, tengo que recibir acá, etcétera. ¿Qué pasa ahí? El dueño del inmueble acepta y tú como corredor pones en conocimiento esto al dueño y te dice, no importa si el hijo con la hija con la guagua. Bueno, no hacen nada en ese fondo, ¿verdad? En ese caso. Ahora, si te dice, oye, ¿por qué están los primos viviendo ahí? Oye, pero no, la casa no te la arrendé bajo estas circunstancias. Aparte, el inventario está individualizado, cuántas personas van a vivir en el inmueble. Al meter más personas hay un incumplimiento contractual. Hasta aquí nomás llegamos también. Y termina el contrato de arrendo. Esa sería la otra opción. 17º. Eso también es súper importante y también se le olvida mucho a los dueños. El arrendador o su representante, es decir, el corredor de propiedades, tendrá el derecho y la facultad para visitar e inspeccionar o mostrar el inmueble arrendado en días de semana, en horario acordado por las partes, obligándose el arrendatario a dar las facilidades necesarias para mostrarlo entonces. ¿Cuándo aplica esto? Bueno, principalmente una persona debería visitar su casa arrendada 2 veces al año, por lo menos, para ver en qué circunstancias está. Sumado a eso, cuando las casas se están vendiendo con arrendatario, también es importante que eso quede ahí guardado. Como consejo, cuando vayan a vender una casa, empiecen el desahucio de inmediato, pues apenas la publiquen, pues, para que más adelante no tengan problemas legales con las personas. Ahora también hay casos en que las casas se compran con arrendatario y las casas se quieren para inversión. ¿Ya? Y ahí las partes, oye, ¿cómo se portan los arrendatarios? No, sabéis que un 7. Oye, si queréis, manténlos. ¿Ya? También pasa eso, ¿ya? De que mantienen los arrendatarios porque la gente no siempre quiere la casa para irse a vivir, sino que les conviene tener a una persona ahí y qué mejor que una persona que te ha pagado puntualmente los meses de renta, ¿ya? Pero si la quieren para habitar, pongan el desahucio o empiecen a gestionarlo o conversen mínimamente con el arrendatario para que no tengan problemas a futuro. 18º, para todos los efectos legales, bueno, la personalidad en Santiago. Y eso básicamente. ¿Ya? Aquí pueden incorporar la cláusula entonces del el DICOM, ¿ya? La lista de morosos de DICOM,
la facultad. Creo que estaba por ahí también, para incorporarla en caso de incumplimiento de pago. ¿Mm? Ahí ambas firmas. Recuerden que el contrato de arriendo, apenas se firma, se pagan las comisiones, por lo tanto no es necesario que se meta el corredor de propiedades entre medio, como si lo hacíamos en la promesa de compraventa. ¿Ya? En ese caso, eso sería el contrato de arrendamiento. Cuando ocurren disyuntivas o problemas en el arriendo, lo mejor es que conversen entre las partes. ¿Ya? Lo mejor es que conversen entre las partes y se arreglen por la buena, de cierta forma. ¿Sí, Erika? Quería consultar si este contrato sirve como para si la persona quiere arrendar una oficina, un local comercial, ¿solamente se modifica o hay otro formato? Mira, creo que tengo unos por ahí de local comercial, pero ese te sirve porque si te fijas arriba hay una línea para el uso del inmueble. Entonces en vez de Ah, ya, habitacional le puedes poner comercial. ya, pero oficina igual, claro, Ujú. ya, ok, gracias. Janet, Una consulta pequeña. Cuando usted dice si se van y dejan la casa sin, ¿cómo se llama? Sin moradores, se arrancan. Usted dice que hay que llevar un ministro de fe. ¿Se refiere a llevar un notario? hoy creo que te ¿Que escuché alguien mal. haga de ministro de fe o puede ser? Por ejemplo, si alguien se va sin avisar y deja la casa abandonada, Ujú. la pregunta es, ¿el ministro de fe es una persona cualquiera o tiene que ser un notario? No, tiene que ser una persona facultada. Mira, el artículo 6 de la ley 18.101 dice, cuando el arrendamiento termine por la expiración del tiempo estipulado para su duración, por la extinción del derecho de arrendado, bueno, básicamente, aquí dice la segunda parte. Si el arrendatario abandonar el inmueble sin restituirlo al arrendador, este podrá solicitar al juez de letras competente que se lo entregue sin forma de juicio con la sola certificación del abandono por un ministro de fe. Dicho funcionario levantará acta del estado en que se encuentre el bien raíz al momento de su entrega al arrendador y remitirá copia de ella al tribunal. Por lo tanto, sería un enviado del tribunal. ¿Ya? Eso Se está en llama el... receptor judicial, Diego. Exactamente. Sí. ¿Mm? Así que no sería un notario. Un notario. Y es bastante complicado. De hecho, yo he visto casos de que se meten en unos líos más o menos cuando empiezan a hacer autotutela los arrendadores, ¿verdad? Van, rompen la puerta y cambian la chapa. ¿Ya? Ahí también hay una vulneración. Y después pueden salir trasquilados en el fondo. No, voy a entrar, voy a romper la puerta y le voy a cambiar la chapa nomás. Eso es súper demandable y ahí tienen todas las de ganar el arrendatario. Entonces muchas veces hay que controlarse un poco al respecto ahí y seguir las directrices que te impone la ley, pues, para no salir más perjudicado de lo que ya puede estar. Así que mucho ojo ahí también. Ya, señores, siguiendo con el tema del arrendamiento, vamos a darle con la administración de propiedades. Profe, una Administración de consulta, propiedades. disculpe. ¿Sí? Dígame. Por ahí en lo último que señaló en la materia, dijo algo así que me quedó dando vuelta, que dijo cuando estábamos al final del contrato y dijo, ya, y ahí firman las partes y se entregan los dineros y todo, y dijo, y ahí no se mete, no se mete en esa repartición de plata, algo así me dijo el corredor de propiedades. Ah, mira, lo que pasa es que si te Me quedo dando fijabas, vuelta el tema porque no se supone que allí, a lo mejor en ese momento, es que también a mí me dan la comisión y todo. claro, pero me refiero a que no es necesario estipularlo en el contrato al corredor de propiedades como lo hacíamos en la promesa de compraventa. ¿Te acuerdas que la repartición de dinero en la compraventa, en la promesa, si metíamos al corredor de propiedades? Aquí no es necesario porque básicamente cuando se firme el contrato es cuando te van a pagar a ti la comisión. Sí, entiendo. Ok, gracias. Administración de propiedades. Son bastantes los propietarios que no tienen tiempo ni deseos de gestionar el arrendamiento de sus inmuebles, por lo que muchos de ellos se preguntan si será buena idea dejar la administración de sus propiedades en manos de terceros. Y la respuesta es sí, ya que son muchos más los beneficios
que terminarán facilitando la vida de quien posee un par de bienes inmuebles y que debe dejar los temas administrativos y gente especializada que dará confianza y seguridad. ¿Ya? Siempre traten de ahondar en los clientes que captan, porque muchas veces estos son inversionistas, ¿ya? Entonces van a tener más de una propiedad lista. Entonces en un puro cliente ya puedes tener 3 departamentos, 4 departamentos, un departamento y una casa. Y a veces no te dicen, ¿ya? Tienes que preguntarle y meterle ahí para que te entreguen sus propiedades. En primer lugar, una corredora se preocupará de realizar una correcta evaluación de potenciales arrendatarios, a diferencia de una persona común y corriente que no tiene mayores conocimientos al respecto. Como lo señala Cristian Lecaros, CEO de portalinversionista.com, este es el mayor beneficio de entregar la administración de tus propiedades a una empresa especializada. Para evitar dolores de cabeza, tienes que evaluar a quienes buscan alquilar tu propiedad. En ese sentido, las empresas dedicadas a la administración de propiedades cuentan con sistemas de calificación que permiten ubicar a cada una de ellas en determinado nivel de riesgo de arrendamiento. Entonces, básicamente, evaluar al cliente, no solamente por su solvencia económica, nunca olviden eso. En el mismo sentido, le causaría que otro punto de importancia es que una corredora realizará una elaboración profesional del contrato, lo cual no es menor, porque en ese contrato van a estar todas tus garantías resguardadas. Sumado a eso, también menciona el inventario. Ya te habla del inventario, otra cosa que tampoco puedes pasar por alto. Entonces, cuando ustedes captan un arriendo, tienen que mencionar esas dos cosas. Mira, te voy a pasar un contrato profesional hecho con el resguardo de toda la normativa pertinente y además te voy a hacer un inventario. ¿Y qué es el inventario? Mira, el inventario sirve para esto y así van captando los clientes, ¿ya? Ofrézcale cosas en el fondo. Del mismo modo, este sistema te garantiza, bueno, aquí habla del pago seguro o del arriendo asegurado o seguro de arriendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Portal Inversionista está aliado con una empresa de seguro. Por eso te lo menciona ahí. Como actividad anexa o conjunta con la de mediación en las operaciones sobre inmuebles, los corredores de propiedades están habilitados para asumir la administración de inmuebles ajenos. El acto jurídico por el cual el comitente le encomienda la administración es un mandato. ¿Ya? Entonces aquí aparece otro contrato que no habíamos visto hasta ahora, que es el mandato de administración. ¿Ya? Mandato de administración de inmuebles. ¿Qué es el mandato entonces? Es un contrato consensual, al menos el mandato general, desprovisto de toda formalidad, que debe constar por escrito solamente para evitar sanciones de orden probatorio, ya que si no consta por escrito no podrán probarse por testigos ni su existencia ni sus estipulaciones. Obviamente, como corredores serios, ustedes van a andar ahí con sus mandatos listos para firmar y les voy a mandar también algunos modelos de mandatos, los vamos a ver. En la práctica, por razones de conveniencia y seguridad, se acostumbra a extenderlo por escrito, estableciendo en él las instrucciones del comitente, las facultades del administrador y la remuneración que recibirá por sus servicios. Entonces, básicamente, estaríamos hablando de un mandato o contrato de corretaje también. Harto tiene esto también. El instrumento respectivo debe ser suscrito por el corredor de propiedades y por el comitente, sea actuando personalmente, sea por medio de mandatarios o representante legal. Entonces aquí nuevamente la ley nos pone nombres especiales para cada uno de los sujetos. Por ejemplo, el dueño del inmueble sería el mandante, porque así se va a llamar en el mandato, mandante. Y el corredor de propiedades sería el mandatario, ¿ya? El mandatario. Facultades del corredor como administrador. A falta de estipulaciones especiales, el mandato de administración otorga al corredor solamente el poder de efectuar actos de administración. ¿Cómo son? Entonces aquí estaríamos hablando de un mandato general.
A falta de estipulaciones especiales, ¿qué puede hacer el corredor si nada se dice? Primero, pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario. ¿Ya? Entonces, cobrar los créditos del mandante, cobrar la renta. Ya, a eso se refiere, a cobrar la renta. 2, contratar las reparaciones de las cosas que administra. Por lo tanto, cuando un corredor está administrando un inmueble, él también tiene que estar pendiente, uy, se rompió la cañería, hoy está pasando esto, hoy qué está pasando con esto. Y ese tipo de cosas, cuando sean de cargo del dueño del inmueble, funciona de la siguiente forma. Funciona de la siguiente forma. Te pagan la renta a ti, corredor. Siempre apunten a que les paguen la plata a ustedes como corredores. Descuentan su comisión. Si se hicieron reparaciones, demuestran las boletas y sacan la plata ahí también del canon de arriendo, y el resto se lo devuelven al dueño, se lo pasan al dueño. Yo he visto casos de que tú administras la propiedad, pero la plata le llega directo al dueño. No, la plata tiene que pasar por el corredor. Sacas tu comisión y después se la devuelves al dueño del inmueble. ¿Ya? Siempre tiene que funcionar así. Siempre tienen que asegurarse ustedes primero. ¿Sí, Juan? Dígame. Eso de la comisión entre los arrendatarios es casi lo mismo cuando se hace una compra de un inmueble. ¿Como la comisión, Juan? La comisión de cuando se hace la venta de un inmueble, un 2% por cada parte. Ah. Y en el arrendamiento, ¿cuánto vendría siendo? Para dejarlo claro. En el arrendamiento la comisión es el 50% cada parte. Ahora, la comisión en el arriendo con administración funciona de la siguiente forma. Se cobra para iniciar como si fuese un contrato de arriendo ordinario. Es decir, tú le cobras el 50% del canon de arriendo a cada parte. Puede ser menos para entrar a negociar, pero eso es lo que se acostumbra. Luego de eso, que hasta ahí sería igual que un contrato de arriendo normal, tú cobras un porcentaje mensual que puede oscilar entre el 6% y el 12%. Puede oscilar, digo, porque puede ser incluso más flexible. Hay algunos corredores que cobran montos cerrados, 200 lucas, o sea, 50, ¿ya? Pero normalmente es proporcional. Incluso hay algunos dueños que te dicen, yo quiero 300 para mí, el resto quédatelo tú. Entonces puedes poner ahí, cobrar un poco más caro y quedarte con más dinero a tu bolsillo. Pero va a depender ahí cómo funciona el negocio que hiciste. Pero normalmente se paga entonces el 50% del canon de arriendo a cada parte y después cobras un porcentaje. ¿Ya? Un porcentaje. Ya. Ahora, Profe, gracias. ¿Sí, dígame? Disculpe, profe, referente a lo mismo, ¿por qué existen de repente ciertos márgenes así entre un 6 mínimo, un 12 máximo? ¿Por qué no algo como más fijo y ya se va a cobrar el 8% y siempre el 8%? ¿Por qué existen estas flexibilizaciones y que uno tenga que bajar o subir? Bueno, ¿Por qué no es así exacto? es parte de la negociación en el fondo, pues, y aparte como no hay normativa al respecto, básicamente es así, ¿ya? Básicamente así funciona, tienes que negociar tu comisión. Ahora, claro, hay el corredor cuando es particular, perdón, cuando trabaja de forma independiente puede flexibilizar eso, ¿ya? Pero ahora las empresas más grandes lo hacen casi como un mandato un contrato de adhesión, puede decir tal mandato hecho, solamente lo firman, ya aceptan, ya está puesto ahí el 10% o el 20%, ¿ya? Ahora, como ustedes podrán ya estar sacando cuentas, me dirán, oye, pero no es tanto, o sea, el 6%, el 8%, por estar ahí pendiente de la casa todo el mes, quizás no son tantas lucas. Bueno, quizás está en lo cierto, porque para que el arriendo con la administración dé frutos, tiene que ser por volumen. ¿Ya? Tiene que ser por volumen, porque si no, te conviene solamente hacer un contrato de arriendo normal, pues, donde cobrís 50% del canon de arriendo a cada parte y después, chao, desaparece. ¿Mm? Porque es harta responsabilidad, ¿ya? Estar ahí pendiente todo el mes durante un año de qué pase, que te paguen, que se atrasan, que ahí hizo un carrete, tuve problemas con el vecino, ir a conversar, ir a verificar, ir a visitar el inmueble.
es harta responsabilidad. Por lo tanto, para que les funcione, tienen que tecnificar y dedicarse solamente a eso y apuntar a grandes volúmenes, especializarse en lo ideal. ¿Ya? Francia. Francia, levantó la manito. Ahora sí. Ahí Ya, sí, mira, sí. la consulta es la siguiente. La comisión es el 50%, ¿cierto? Ujú. ¿Es el 50% masiva o solamente el 50%? Depende, si es una empresa y cobra el IVA, normalmente ese IVA se lo terminan pagando los clientes. Si usted trabaja dando boleta, no va a cobrar IVA. Ah, ok. Ya, Ujú. ya, gracias. Sí, pues si es una SPA, ahí sí cobraría IVA, por ejemplo. Ya. Ya, señores, volvemos acá con el PowerPoint entonces. Ya, entonces pagar las deudas y contratar las reparaciones. La atribución de pagar las deudas del mandante autoriza al corredor de propiedades para pagar las contribuciones de los inmuebles, ocupando para ello dinero de las rentas de arrendamiento. El cobro de crédito del mandante permite al corredor obtener y recibir el pago de las rentas de arrendamiento adeudadas a su comitente. Facultades que requieren poder especial. En el poder para actos de administración no están incluidas las facultades de celebrar contratos de arrendamiento o modificarlos, ni las de demandar en juicio de desahucio o terminación del contrato de arrendamiento, para todo lo cual el corredor de propiedades necesitará de un poder especial, y ese poder especial sí tiene que estar escriturado, y tiene que mencionar específicamente entonces para qué está facultado. ¿Ya? Entonces, si nada se dice, cobrar la renta y pagar reparaciones. Para todo lo demás, tú necesitas un mandato especial, que son también algunos modelos que les voy a mandar. Y quedar entonces todo el funcionamiento de lo que tú vas a hacer bien estipulado ahí, para que después no tengas problemas a futuro. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo yo represento? Hay dos tipos de contratar. Primero, contratación a nombre del mandante. Facultado para celebrar contratos de arrendamiento, el corredor de propiedades puede comparecer a nombre propio o en nombre y por cuenta del comitente. Es decir, netamente está ocupando el lugar del dueño o solamente representándolo. Hágase esa idea virtual. O yo ocupo el lugar del dueño o yo solamente lo estoy representando. Si obra en esta segunda forma, el contrato se entiende celebrado entre el mandante, dueño del inmueble, y el arrendatario. ¿Ya? El mandante resultará obligado por las estipulaciones que el corredor hubiere contraído a su nombre. Es decir, da lo mismo lo que tú hagas, porque siempre se va a tratar del arrendatario y del dueño. Tú solamente vas a mediar. Pero hay otra forma que se llama contratación a nombre propio. El corredor de propiedades puede también contratar a su propio nombre, sin expresar que lo hace por cuenta de su mandante. Es decir, incluso podría estar el nombre del corredor estipulado en el contrato de arrendamiento. En este caso, el mandante no queda obligado con los arrendatarios y el corredor inviste la calidad de arrendador, con todos los derechos y obligaciones de tal. Ahora, ustedes podrán pensar, chuta, voy a cobrar el 8% nomás al mes, pues ¿para qué me quiero tanta responsabilidad? Claro, no es la forma conveniente para el corredor de propiedades, pues así asume responsabilidades que son propias de su mandante y que en algunos casos pueden llegar a ser de gran significación. Por lo tanto, nunca contraten a nombre propio, siempre háganlo contratación a nombre del mandante, ¿ya? Como nexo causal, nomás como un nexo, ¿verdad? No pongan ni su nombre en el contrato, ni tomen atribuciones que son de gran relevancia, ni aún a través de un mandato especial. No lo hagan. No se compliquen la vida. Obligación de rendir cuenta. Todo mandatario tiene obligación de rendir cuentas al mandante. Es decir, el corredor tiene que argumentar todos los gastos. Esta obligación reviste especial importancia
en el caso de la administración de bienes inmuebles. En el desarrollo de la administración, el corredor de propiedades recibe dineros, realiza gastos y entrega los saldos en forma periódica al comitente. Las partidas importantes de su cuenta deben ser documentadas si el mandante no le ha relevado de esta obligación. Es decir, todos los gastos de reparaciones, de contrataciones para realizar las reparaciones, tienen que estar bien respaldadas a través de boleta u otro documento que le sirva para esto. Usted mira, ya es fácil, po. Claro, es fácil cuando tienes una casa en administración, pero cuando tienes 10 o 20 y tienes que llevar el orden de todas esas casas, ya se te complica un poco la cosa. Ya se te complica, ¿verdad? ¿Por qué se te complica y por qué es relevante esto? Porque hay una eventual responsabilidad penal. El corredor de propiedades que en perjuicio del comitente se apropia o distrae los dineros recibidos con motivo de su administración y que está obligado a entregar a su comitente, incurre en una variedad del delito de estafa, denominada apropiación indebida, que según el monto de lo defraudado está sujeto a penas de privación de libertad. Por lo tanto, si es un monto muy grande de defraudación, se podría incluso caer a la cárcel. ¿Ya? Entonces, estamos frente a lo que es súper delicado. Ya es uno de los pocos delitos que podrían específicamente atacar al corredor de propiedades. ¿Verdad? Y chuta, me tenté, me estoy quedando con los cánones de renta. Llevo 4 meses, no le he pagado al dueño. Ya ahí tiene una defraudación, pues ya estás cometiendo un delito, te puede decir preso. Ya. Ahí les dejo también los artículos. La comisión de administración comúnmente se estipula como tal un porcentaje de la renta. Como les dije, incluso vamos a ver en los mandatos que pueden ser incluso más bajas, ¿ya? De 8 a 12, dice de 10 a 15. Sin embargo, el corredor y su comitente pueden pactarla libremente en cualquier forma. El corredor autorizado para retirar el importe de su comisión en cada periodo de pago de la renta del inmueble en la administración. Es decir, saca siempre su parte. Saca su parte, no al revés. No dejen que el dueño les pague a ustedes la comisión. Ustedes la sacan antes. Reajuste del arriendo. Y estos son normativas genéricas, como lo mencionamos anteriormente. Bueno, y algunos porcentajes, solamente el leal. ¿Cómo y cuándo se realiza el reajuste del valor de arriendo en un bien inmueble? En líneas generales, el canon de arriendo de una propiedad es acordado por los propietarios y arrendatarios y debe quedar explícitamente escrito en el contrato de arrendamiento junto con los respectivos reajustes que usualmente se establecen cada 6 o 12 meses. ¿Ya? Cada 6 o 12 meses. Dicha reajustabilidad puede ser realizada con fundamento en cualquiera de las siguientes 3 variables. Primero, reajuste arriendo según IPC. Se realiza en función de la variación del índice de precios al consumidor, IPC, en el periodo pactado para el reajuste. Así las cosas, por ejemplo, si de junio a diciembre la tasa se incrementa en un 3.5%, el valor de arrendamiento debería subir en la misma medida. En dicho cálculo, la calculadora del Instituto Nacional de Estadística resulta muy útil. Ya, entonces en esa página hay una calculadora que pueden sacar ahí el valor del IPC o el canon de arriendo reajustado al IPC. Ahora, este se va a considerar siempre que sea positivo. Siempre que sea positivo. En la práctica, ¿se toma en cuenta el reajuste del IPC? En la práctica no se toma en cuenta el reajuste del IPC. Tenemos casas que está esta cláusula de reajuste puesta en el contrato, casas que llevan 5 años arrendando y nunca se han reajustado. ¿Ya? Pero bueno, están ahí, esas cláusulas están ahí, pero las partes no la hacen, no la echan a andar, no la aplican. Mejoras introducidas en el inmueble. El reajuste puede ser inducido por cambios realizados en la vivienda que signifiquen mejoras en la utilización del espacio. Por ejemplo, cuando se realizan ampliaciones, se están entregando más metros cuadrados que los originales.
Asimismo, en la construcción de un nuevo dormitorio o el cierre de terrazas de un departamento, se incrementa la superficie útil. Es importante señalar que estos cambios deben hacerse de mutuo acuerdo y deben estar reflejados en una modificación del contrato. ¿Ya? ¿Sabes qué? Estoy arrendando la casa, ya ok, todos felices, pero quiero agregarle una pieza. Ya ok, agregarle una pieza, pero también tengo que subirte el arriendo. ¿Ya? ¿Ya? Y eso se conversa y ahí pueden llegar a acuerdo. Claro, una casa con 4 piezas es más barata que una con 6 o con 5, ¿verdad? Bajo esa lógica, entonces debería subir también el canon de arriendo. Reajuste según comportamiento del mercado inmobiliario. Las fluctuaciones en el mercado inmobiliario también son determinantes en el valor de una propiedad. En ese sentido, se puede reajustar la renta debido a su comportamiento. Sin embargo, este reajuste debe estar contemplado en los contratos. La revisión de la situación del mercado puede hacerse cada 6 meses o una vez al año, ya antes del plazo de renovación del contrato, ya que de no existir acuerdo entre las partes, se puede dar término a la relación contractual. ¿Ya? Básicamente, ¿a qué se refiere esto? A la moda, ¿verdad? De repente hay oferta-demanda, sigue la moda, las cosas que hay sectores que se popularizan. No, o sea, que está muy de moda este sector, las casas ya no valen 400, están como en 500 lucas, porque se hizo como un lugar más high, más caro, más costoso. Todos quieren arrendar ahí ahora. Ese tipo de cuestiones entonces también repercuten en el canon de arriendo. ¿Ya? Cabe señalar que los inversionistas del negocio de la renta residencial en Chile o de cualquiera que tenga que ver con el alquiler de propiedades deben acordar con el arrendatario la forma de realizar el reajuste del canon, consignarla en el contrato de arriendo y ceñirse a ella durante la vigencia del mismo. No la puede alterar de forma unilateral porque incurriría en incumplimiento. Es decir, el dueño de la casa no puede decir, no, ¿sabéis qué? Me han preguntado mucho por la casa, te va a subir 50 lucas el mes de arriendo. No, no puede tomar esa decisión unilateralmente sin seguir lo que está estipulado en el contrato ni sin conversar también con su contraparte. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Francia levantó la mano de nuevo, o se le quedó delante. Diego, le quería hacer una No quedó de consulta. delante, profe. Erika, dígame. Sí, le quería consultar con respecto al arrendamiento. Me quedó una duda en el sentido de, quería saber si es bueno entregar o poner una cláusula con respecto a las llaves. Si se le entrega al arrendatario todas las llaves, ¿se deja una copia o no? Eso quería saber, porque de repente la gente pide todas las llaves. Entonces, ¿es bueno dejar todas las copias o es bueno quedarse con una? ¿Eso no queda estipulado en alguna cláusula? No, pero podría estipularlo también, ¿ya? Obviamente se le entregan siempre copias, no se le entrega todo el... Igual tiene que quedarse con la original, ¿ya? Pero podría estipularlo también en el contrato. Ese tipo de cosas se puede incorporar sin ningún tipo de problema. Incluso pueden incorporar cláusulas que a ustedes se les ocurran, siempre que la contraparte esté de acuerdo también al momento de firmar. Ya, perfecto. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda al respecto? Como les dije, yo me comprometo a tener sus pruebas listas para mañana, ¿ya? Desde que se las entregue mañana, las revisan, le van a quedar un par de días para que yo mande el libro, la revisan con calma, cuentan los puntos y me avisan por WhatsApp si es que tienen alguna modificación o algo al respecto, ¿ya? Porque yo siempre Profe, me puedo equivocar en contar los puntos, ¿sí? sí, profe, con respecto a la prueba, encontré el apunte, pero era insidioso, no sé si decir insidioso, era con trampa, porque igual que la compañera, yo puse, acá dice, encontré con respecto a las multas, dice, si bien la multa en caso de incumplimiento es necesaria, también es necesario establecer multas menores, incumplimientos menores como atraso en los plazos de entrega, la entrega de documentos, entre otros. Estos incumplimientos, al ser menores, no se pueden multar con una suma tan grande como es el 10 o 20% del valor del pie entregado. O sea, nosotras las que respondimos, yo me equivoqué en esa pregunta, claro, dice no se pueden multar con una suma tan grande, no especifica el valor, pero dice como es el 10 o 20% del valor del pie entregado. Por eso se recomienda fijar también multas menores que sean fáciles de exigir.
Yo creo que yo creo que el argumento de la compañera iba por el otro lado, la verdad. Ya, yo estoy leyendo el apunte y quería esperar que terminara la clase para, Ujú. obviamente, por el tema de esa pregunta. A lo mejor la compañera iba por el otro lado, pero aquí dice, claro, claramente que no, habla de multas menores y habla de los porcentajes. Que lata, uno es por no leer bien como corporativo. Bueno, Que lea, para eso son las pruebas, po. No solamente por equivocarse y que te entreguen una nota, sino que también para aprender. obvio. ¿Ya? Es que uno le da lata haber estudiado tanto y haber leído de repente es un no, un porcentaje. No, si la entiendo, créame que yo he dado muchas pruebas en la vida, muchas Sí, pues me pruebas, imagino. y también he estado en su lugar, ¿ya? He estado Bueno, eso con semanas, respecto. meses estudiando y me ha ido como él. Igual, después digo, Sí, pues el chuta, otro día nos ¿ya? contó algo así. No, mira, pero lo de las multas yo encontré el apunte y eso es con Sí, respecto a las multas. pero esperen a que les entregue la prueba y ahí le echan un ojo. Sobre todo cuenten los puntos. Sobre todo cuenten los puntos, que de repente tengo sueño y cuento mal los puntos. Así que Sí, eso. es 2 puntos por pregunta por respuesta buena, Sí, ¿verdad? Y ahora exactamente. voy a revisar la mía. Michael, Sí, profe. Es que me quedó una duda ahí dando vuelta, que en una parte un compañero, o yo mismo parece, pregunté cuál era el monto de la comisión por administración, y usted dijo de un 6 a un 12. Sí. En ese momento yo le hice la pregunta que por qué no era un valor fijo, un 8%, usted me dijo, no, ahí lo pactan entre las partes. Pero sí después puede ser un mostró, valor al fijo. final de la clase, mostró un PowerPoint donde decía entre un 10 y un 15. Claro, ¿O era porque referido a otra cosa eso? no, pero ¿en qué influye eso? Si en el fondo se puede pactar entre el 8 y el 12. Incluso hay un mandato que les voy a mostrar que cobra el 8% de una empresa grande. Eso es relativo. Claro, es O súper sea, relativo. relativo, es tan relativo como decir entre un 1 y un 15. Si quiere cobrar un 1 por Si usted me administrar una dice entre un propiedad. 6 y un 12, entre un 6 y un 12 es entre un 6 y un 12, pues. Pero si después me dice, no, entre un 10 y un 15, pucha, mi amigo cobró un 6, o estoy cobrando un 6 y el otro está cobrando de un 10 y un 15, entonces estoy bajo, pues. Entonces, ¿cuál es el que se ocupa más regularmente? ¿Entre un 10 y un 15 o entre un 6 y un 12? Mira, normalmente casi todos cobran el 10, ¿ya? El 10%. Pero Ya. como te digo, es súper variable en el fondo. Es súper variable. Ya, ok. Perfecto. ¿Alguien más por Gracias. ahí? Francia, Yo una no, consulta. ¿sí, Juan? Yo la actividad anterior que hizo, que eran con décimas, yo la hice y no la envié el día correspondiente porque me pasé de la hora y por respeto a los compañeros no la envié. En caso que tuviese la nota media baja, ¿cuál es la posibilidad de enviarlo? Eso mejor me lo conversa por interno, ¿ya? Lo conversamos por interno esos casos puntuales. Ya, ok, vale, gracias. ¿Alguien más por ahí? Mario, dígame. Sí, respecto al contrato de arriendo, ¿Ya? cuando no hay incumplimiento de una de las cláusulas pactadas, ¿cierto? Eso gatilla que poner término al contrato, ¿cierto? Se esperan el plazo, que también entiendo debe estar estipulado en el contrato de arriendo, pero pasado ese tiempo, y notamos que el arrendatario no quiere irse. ¿Cuál es la vía más rápida para poder echarlo ahí al arrendatario? Mira, exclusivamente la vía más rápida actualmente es un juicio de arrendamiento. Perfecto. Es un juicio. De hecho, es la vía correcta, no se me ocurre otra. Ya. Gracias. Les voy a mandar ahora, de hecho, terminando esta clase, un videito de una jueza que también fue mi profesora, Lidia Poza, y va como que resume, como en 4 minutos, en qué consiste el juicio de arriendo, ya para que tengan también nociones al respecto, para que sepan más o menos por si les preguntan. ¿Alguien más por ahí? Ya, señores, entonces, ¿sí, Mario? No, se quedó levantada la mano. Gracias. Ya. Ya, señores, vamos a dejar la clase hasta acá entonces. Voy a seguir revisando Ay, sus pruebas. profe, Sí, dígame. tenía una consulta.
por ejemplo, usted dice que para poder sacar los arrendatarios, la vía así como correcta sería hacer un juicio Ujú, para poder sacarlo. ujú. Y eso se puede dejar estipulado en caso de que pase, sea a cargo de los mismos arrendatarios, porque sus juicios son caros. Si te fijas, cuando leímos el contrato, había una cláusula que decía que en caso de incurrir judicialmente, debería pagar las costas el arrendatario. Ya, las costas entonces son los gastos. ¿Sí? Esas son las costas judiciales, son los gastos judiciales. Ok. Ya, señores, vamos a dejar entonces la clase hasta acá. Nos vemos mañana para seguir avanzando con la materia y también ahí les voy a revisar las pruebas. Ahora me voy a tomar un café y les termino de revisar las cosas. Ya, ¿Ya? pues, hasta mañana. No tome café hasta ahora. Cuídense, chao, Gracias, chao. profe. Chao, chao. Que descansen. Compañero. Chao. Compañero. Chao. Chao. Chao.